Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Armin Valentine y esto es Momento Literario. En esta sesión vamos a ver los distintos ejemplos de padres que la ficción nos ha presentado. Algunos memorables, otros reprochables, pero cada cual con esa personalidad que nos hace reconocerlos. Un ejemplo de estos podría ser el famoso Marlin de Buscando a Nemo. Un padre que, en palabras de su propio hijo, es un histérico, pero que de cierta forma refleja la falta de comunicación que suele haber entre padres e hijos. Porque, admitámoslo, a veces nos es difícil comunicarnos con nuestros padres sin terminar disgustados, usando una palabra un poco más imparcial. Y una vez que vemos el panorama completo, algo que Nemo tal vez no tenía por qué entender es el origen de toda esa preocupación, sabiendo que Marlin literalmente perdió a su esposa y a sus más de 400 hijos, y él tiene miedo constantemente de perder a Nemo también. Y es entendible que los padres estén constantemente preocupados. De hecho, en el libro Una casa con un reloj en la pared, esta señora que ayuda al protagonista, ella perdió a su hijo hace tiempo atrás, y ella dice que parte del trabajo de ser padre es vivir con ese miedo y aún así realizar el trabajo. Y Marlin es un gran ejemplo de esta idea de estar asustado constantemente, pero al mismo tiempo la historia nos hace reflexionar y nos plantea que no siempre hay que estar 100% alerta. No quiero decir eso, sino que tenemos, en palabras de la misma tortuga, dejarse llevar. O sea, no necesariamente lo vas a entender, pero citándolo, si ellos entienden, tú entiendes. ¿Entienden? Bueno, Aaron, ¿qué ejemplo de padre ha sido de los que te ha marcado dentro de lo que es la ficción? Bueno, lamentablemente, por lo menos de las series que he visto, no tengo muy buenos ejemplos de padres, precisamente porque yo soy de la época en la que los niños empezaron a ser más protagonistas de las series de televisión. Y ya tenemos ejemplos como los padres de Timmy, que la verdad es que son idiotas. Sinceramente, sí, son idiotas. Eso hay que dejarlo bien en claro. Lamentablemente mi generación creció con una generación. Bueno, también tienen los de las películas, que eso sí llevaban a reflexión, como el mismo caso de Buscando a Nemo, pero también estaban esos casos. Estaban ese preciso caso, el de los padrinos mágicos, donde Timmy tiene unos padres que son completamente estúpidos, que no se dan cuenta que su niñera les hace bullying no solo a él, sino que también a todo el vecindario. Entonces eso igual es como, están un poquito mal de la cabeza, o son ciegos, o algo así. O convenientemente, para el argumento, tienen que no darse cuenta de lo que pasa. Pero en general, ya que menciona a los padres de Timmy, están en una época donde el modelo neoliberal caló hondo y cambió completamente el estilo de vida que no solamente Estados Unidos, sino que el mundo entero, bajo el alero de este modelo, tendría que enfrentar, considerando que el costo de vida en el caso de Chile se dispararía considerablemente. Y la vieja idea del padre de familia, como se entendía entonces, donde el papá era proveedor y la madre estaba ahí criando a los niños, ya no funciona de una manera eficiente, ya que con solo un sueldo no basta para mantener una familia, necesitan a los dos trabajando, entonces el niño se queda solo. De hecho, la gran traba para incluir, ahora que lo mencionamos, a la mujer al trabajo siempre fue quién ve a los niños. Entonces, ¿qué pasaba? Estos niños terminaban viéndose solos, criados por el celular, el chupete electrónico. Bueno, eso es más en esta época, porque tenéis que tener en cuenta de que el neoliberalismo llegó mucho antes, pero claro, pensando la generación después de los 90, que yo diría que un poco más. Sí, un poco más. Pasados los 90, inicios de los 2000, cuando ya el neoliberalismo estaba full. No, ni tanto, porque
el smartphone se inventó después se inventó durante la década del 2010. Así Ok, que ya por ahí, entre esa época, donde ya los chicos ya es la época más actual. empezaron a tener una relación más distante con los padres, ya pasaban más tiempo con cuidadores que con los mismos, entonces tienen una idea muy lejana de lo que serían ellos. Y de cierta forma esto ha permitido en la ficción que se pueda discutir la manera en que esta generación se ha ido cada vez más alejando de esta figura adulta, al mismo tiempo que la misma publicidad ha ido difuminando lo que se entendía como ser adulto y lo que se entendía como ser padre de familia. Y hablando de padre de familia, otro ejemplo de padres estúpidos es precisamente Peter Griffin. Oh, sí. Ese sí, es un gran... Y aparte de ser estúpido, es un mal padre. Le hace bullying a su propia hija. Hace bullying a sus hijos y los trata como mierda. En sí, como decía, la época actual no nos ha dado así como buenos padres en la ficción, o porque son estúpidos o porque simplemente no existen, simplemente pasan a segundo. Por ejemplo, un ejemplo así como de uno en un millón podría ser el padre de Kick Buttowski, que ellos sí tenían sus capítulos donde se desarrollaban y todo eso. Exacto. Pero por ejemplo, un padre estúpido fue el padre de los niños de Keeper Sukar. Ese tipo sí, o sea, más que estúpido, nunca se daba cuenta de Exacto. que el gato extraterrestre quería puro destruir al niño. Entonces No se daba cuenta. Y ese es uno de los grandes problemas de los padres de la ficción actual. Que generalmente nos muestran como unos despistados, precisamente porque no tienen esa relación cercana con los niños que se tenía en el pasado, o que se trataba de... No así las historias más ochenteras, de los 70, como los mismos que eran más Picapiedra. family friendly en realidad. Sí. Y más que ochentero, igual se quedan pegados en el estilo tradicional cincuentero. Después de todo, los Picapiedra era un ejemplo de cómo se vivió un matrimonio y después una familia en todo lo que fueron los años 50, con todos los vicios que tenía tanto el marido como la misma mujer en la casa. Y precisamente otro problema que se da al escribir adultos es que generalmente los describen como niños que no están listos para asumir ese rol, o que lo están asumiendo pero que también quieren divertirse, y en esos momentos de diversión hacen tonterías y bueno, se terminan comportando como niños. De hecho, si pensamos en los Picapiedras, todas las tretas que hacían Pedro con Pablo solamente para, no sé, irse de fiesta o hacer cualquier otra cosa. Bueno, pero en ese caso aún todavía no tenían esa responsabilidad, y de hecho cambian radicalmente cuando empiezan a tener la responsabilidad Claro, del padre. cuando Ahora, nace Pebbles y después los Mármol adoptan a Bam Bam. Ahora, si hablamos de adultos que se comportan como niños cuando tienen hijos, creo que un gran ejemplo podría ser los Simpsons. Porque... Bueno, ni tanto en realidad. Si pensamos con Homero, él siempre fue, a pesar de todo, un padre responsable. Y bueno, si hablamos de plot, podemos justificarlo con el hecho de que tiene un crayón en el cerebro. Pero ahora que menciona el tema de los padres, sí podría decirse que Abraham, el papá de Homero, no fue un buen padre, que digamos. Onda, que literalmente el primer consejo paternal que le pudo haber dicho fue: eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia. Bueno, igual en su caso hay que entenderlo un poco, porque su paternidad fue bastante difícil. Hay que recordar de que su madre lo abandonó y él terminó criándolo solo. Entonces creo que igual juzgarlo no es como muy buena idea, porque igual en ese sentido querían mostrar que cómo era el hecho de que una madre abandonara a su hijo y que al final el padre tuviera que criarlo solo, que generalmente se ve al revés,
son los padres los irresponsables que los abandonan. Goku. Sí. Oh, y las cierto. madres los terminan criando. O Y a los duras terminan penas. criando, o si no, los termina criando una nana extraterrestre verde. Entendí esa referencia. No, pero ahora que lo mencionas, hay otro rollo con la ficción, y ya que estoy escribiendo sobre Harry Potter, uno de los problemas que tienen los escritores en general es que varios tienen sus quilombos feos con los padres. De hecho, si pensamos en Rowling, su papá, él no aceptaba que ella fuera escritora y la criticó rotundamente, además de que después ella perdería a su madre. Entonces tiene esta noción de la paternidad bastante... tiene su conflicto, usando palabras sutiles. Sin embargo, a pesar de todo, igual supo representar bien los papeles, sobre todo de las madres. Pero ahora que hablamos de Rowling y que mencionas todo el tema de adultos comportándose como niños, hay un tropo en la ficción, en los relatos familiares, que precisamente ponen a la matriarca, a la mamá, cortando el queque en la familia, y el papá termina siendo un niño más. De hecho, si vemos al señor Weasley, por su entusiasmo con el mundo de los muggles, él de verdad se comporta como un niño explorador en el campo y no es capaz de ponerle la norma a su hijo sabiendo de los riesgos que implica tener artículos muggles en casa. De hecho, hay un chiste en la cámara secreta en la película, que precisamente cuando la señora Weasley los está acusando con el tema del auto, en vez de decirle, no sé, ¿por qué no me dijeron a mí que yo fuera? O ¿cómo se le ocurre? ¿Qué hubiese pasado si hubieran chocado? Algo que hubiera dicho cualquier padre normal. Él va y pregunta ¿qué tal corre el auto? En serio, si los chicos hubieran chocado o hubieran, no sé, despertado a todo el barrio con el ruido que hicieron y lo hubieran cachado, hubiera quedado el meo quilombo, y él solo se preocupa qué tanto corre el auto. Sí, ese la verdad es un chiste bastante recurrente y es un chiste un poco internacional, el hecho de que sean las más... Es que en ese sentido, y esto es una cuestión un poco más científica, y aquí me voy a desviar un poco, de que el otro día vi que había un estudio que decía que las mujeres tenían ese instinto maternal, ese instinto de cuidar. En cambio el hombre, como no lo tiene tan desarrollado como las mujeres, se tiende a prestar para ese tipo de cosas, y ya después de eso salen ese tipo de chistes, como por ejemplo, no sé, que el cabro se pone a pelear en la escuela y la madre le dice ¿cómo se te ocurre pelear en la escuela? Tienes que conversar las cosas, y después el padre va, se encierra en la pieza con él y le pregunta ¿y quién ganó? Sí, eso es típico. Ay, sí. Pero también es un asunto social. De hecho, hay un canal de YouTube que suelo seguir que tocó el tema las madres en un video ensayo titulado Las madres inteligentes y los padres tontos, de dónde surge el cliché. Y bueno, estuvo haciendo un análisis social bastante interesante, que para resumir, básicamente desde que nos organizamos como una sociedad estamental, se estableció que el hombre se encargaba de los trabajos pesados, todo lo que era, bueno, agricultura, trabajo, básicamente, ganadería y las labores de cuidado se le encargan a la mujer, ya que eran trabajos sumamente pesados, eran riesgosos y necesitaban la fuerza de los varones para poder llevarla a cabo. Y en ese sentido se estableció los roles de género que hoy en día si bien están, pero se han ido difuminando, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en este sentido, se deja en claro que las niñas son preparadas desde muy pequeñas para asumir este rol maternal de dirigir la casa y dirigirla bien. Y en el caso de los niños se les prepara para adquirir este rol en el trabajo, pero hay un rollo. Desde que son niños, pocas veces conocen el otro lado de los roles que les han establecido. Asimismo, también un tropo muy interesante que se da al
retratar a los padres de la ficción es el hecho de que a veces salen con el famoso domingo 7. Para los que no son de Chile, domingo 7 es cuando los pololos, adolescentes o universitarios, quieren mucho y tienen relaciones sin protección y, sorpresa, la chica quedó embarazada. Entonces, ¿qué pasa? No tienen la madurez suficiente para asumir la responsabilidad que es tener un hijo, no tienen los recursos suficientes y la cereza del pastel eso básicamente, no tienen los recursos ni la madurez suficiente para eso. Por ese motivo es que cuando les toca asumir este rol, no lo hacen con la experiencia necesaria y mucho menos en el caso del hombre, que no estaba preparado para asumir esa vida y entra en el mundo del trabajo lo más rápido posible para empezar a ganar dinero. Y llega un punto en que ve que todo lo que quería hacer en el proceso no lo logró. Entonces busca compensar todo eso tratando de hacer dinero de alguna u otra forma. Empezar pymes, tirar ideas, proyectos, y en el proceso se da que se empieza a alejar de la familia. De hecho, un ejemplo de esto que lo enmarca bastante bien es Malcolm, la serie de fines de los 90, inicios de los 2000, que precisamente nos muestra cómo Hal y Lois por tener relaciones de manera apresurada, ella queda embarazada de Francis, se terminan casando y el papá termina agarrando pega en lo primero que encuentra porque necesitan la plata. Y al mismo tiempo esta historia refleja por qué razón es que los embarazos, si vas a tener una familia, si vas a casarte, ser papá, necesitas preparación. Y necesitas preparación de ambos lados, no solamente de la parte de proveer, sino también de cuidar, tareas domésticas básicas. Y esa sería otra de las razones por la cual se muestra este lado más, por así decirlo, descuidado de los padres, porque esa es otra realidad que posiblemente en Latinoamérica sea bastante común. Y digo posiblemente por mera condescendencia, porque admitámoslo, pasa y mucho. Y no solamente en Latinoamérica, yo diría incluso en América en general. Exacto. Occidente lamentablemente tiene, bueno, sin contar a los europeos, que son como un caso aparte, tienen esa cosa. Educación inglesa. Sí, tienen una muy mala educación sexual, la verdad. Uh-huh. De hecho, bueno, en Lolita, la novela de Nabucco, precisamente cuando se empieza a ver las consecuencias de este abuso de esta niña, el tutor legal es llamado al colegio y le comentan que la chica no se siente muy a gusto de hablar de educación sexual. Y no sabe, lo que lamentablemente el colegio no sabía es que esta niña estaba siendo abusada. Por eso el tema de la sexualidad para ella era incómodo, complejo, era una pesadilla. Pero ellos, ¿qué pensaban? Oh, el tipo es europeo, así que es algo conservador. Deberíamos hablar con él para que pueda decirle a su hija que se exprese más abiertamente, con confianza. Ay, detalle también el tema de los padres abusivos. Ese otro punto que también se trabaja en la ficción. Como el papá de Astro Boy. Astro Boy, sí, eso fue horrible. Pero en el caso del papá de Astro Boy, el tema con él es que ese niño no es su hijo. Es un robot que emula el aspecto físico de su hijo, pero lamentablemente el doctor Telma, al ver este robot, solamente está recordando que su hijo ya no está. Por otro lado, igual es bastante irresponsable que un niño de, ¿cuántos? 5 o 6 años haya estado conduciendo un auto por carretera sin licencia. Bastante irresponsable. Y en eso tiene él la culpa. Claro. Y bueno, en padres abusivos también está el tema. Uno que nunca voy a olvidar es el sacerdote Claude Frollo. El hecho de que haya
cómo haya criado a Quasimodo, aislándolo del mundo, recalcándole a 24/7 que él era un monstruo cuando no era así la cosa. De hecho, igual después cuando sale a la calle la gente se empieza a burlar de él. Y prácticamente con eso le dieron la razón. Exacto. Pero el hecho de simplemente recalcar algo que de por sí estaba mal, y lo gracioso es que siendo él parte de lo que es la doctrina cristiana, él siendo un sacerdote, ¿dónde queda el amor al prójimo? En lugar de simplemente decirle que el mundo lo odia por ser feo, ¿dónde queda esa lucha de decir, oye, ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Qué pasó acá? Ahora también es cierto que a nadie nunca se le enseña a ser papá. Bueno, de por sí, en el caso de las niñas se les inculca desde pequeñas toda esta idea de la maternidad. Pero en general, una cosa es la teoría, practicando con muñecas, y otra cosa es la práctica. Y de hecho, ya que hablamos de Harry Potter hace un momento, algo que más llama la atención de El legado maldito es cómo nos muestran a estos héroes después de la guerra tomando esta nueva vida y cómo van aprendiendo en el proceso. Y creo que hay dos casos para analizar bastante interesantes, que son el caso de Draco y el caso de Harry. En el caso de Draco se aplaude el hecho de que maduró, de que salió de esa burbuja, se dio cuenta... Salió de la cueva de Platón. Exacto, se dio cuenta por las malas de que su forma de pensar era nociva, asimismo como su esposa Astoria le muestra una vida un poco más humilde, más amable. De hecho, el mismo Scorpius siempre dice que el señor Malfoy y Lucius odiaba a Astoria porque le decía que hacía a Draco débil, pero en realidad no lo estaba haciendo débil, lo estaba encaminando, haciendo lo que Lucius y Narcisa debieron haber hecho desde el inicio. Que por cierto, lamentablemente Draco es el ejemplo de cómo una mala educación puede echar a perder a una persona. Exacto. Y llega a sorprender cómo Scorpius es tan diferente a Draco, al punto que de verdad es para hacerle el chiste de que es adoptado. Es decir, en la piedra filosofal Draco se presenta tratando mal a Ron y diciéndole a Harry que hay familias mejores que otras. Y luego tenemos a Scorpius, que es un pollito que te ofrece galletas porque mamá dice que las galletas te ayudan a ser amigos. De verdad, eso es tan de niño de básica. Y ahí se muestra otro gran aspecto que tienen en la ficción, que es cuando hacen estas como continuaciones de historia y uno igual tiene la percepción de cómo fueron sus padres con ciertos personajes, pero verlos actuar de una manera distinta nos da cuenta de que al final la persona es la que tiene que cortar con esa mala crianza y hacer lo contrario a que esos padres tipo Lucius hicieron. Si a ti te trataron mal y nunca hicieron lo posible para que tuviera una buena crianza, pues en vez de seguir con esa línea, lo que hizo Malfoy fue crear una tangente, como dirían en Volver al Futuro, y darle una mejor crianza a su hijo. Exacto. A diferencia de Harry, que fue uno de los casos más particulares, ya que otro problema de los padres es que suelen ver a sus hijos no como personas, sino como proyecciones de una proyección de tu abuelo, una proyección de tu mamá, una proyección de tu papá, pero no como una persona real, no como una persona con su propia historia. En el caso de Harry igual es un poco comprensible, hay que tener en cuenta de que no lo criaron sus padres. Sí, en ese caso no tiene un modelo a seguir. De cómo criar. Exacto, pero lo que sí se le puede criticar es el hecho de que, especialmente con Albus, se haya proyectado demasiado
haya proyectado demasiado sus propios conflictos, su propio pasado en la vida de Scorpius, y eso lo sofocaba. De hecho, de Albus, sí, Albus Severus Potter. Y eso realmente a Albus ya le complicaba el hecho que todo el mundo le recalcara lo famoso que era él. Y ya que lo menciona, me hizo pensar en la novela gráfica que va a surgir dentro de poco, No Soy Starfire, que precisamente pone a este hijo en la misma situación que Albus. Esta niña que creció bajo el alero de su padre, bajo la fama de su madre en su caso, y llega un punto en que no sabe quién es en realidad. Y eso al mismo tiempo genera un distanciamiento con su imagen materna. Y lo malo es que cuando esa persona intenta acercarse, mal le embarra, lamentablemente, ya que en esa búsqueda necesita su espacio. Y el hecho de que esa persona, si bien quiera ayudarla, al mismo tiempo debe entender que eso, el autodescubrimiento es un camino que se debe recorrer solo. Aunque por otro lado también está el tema, ya que hablamos de hijos, especialmente hijos adolescentes, se sabe que la adolescencia es una etapa complicada, donde empiezas a tomar decisiones, empiezas a explorar, empiezas a crecer, empiezas a liar la parda, muy parda, pero sobre todo aprendes. Y eso es algo que, si bien de niño no te hacía problema que tus papás estuvieran al lado tuyo haciendo las tareas, llegó esa etapa en que se siente hostigoso cuando lo haces. Que los padres tienen que entender que ya no tienes 5 años y ya creciste. Pero no por eso significa que van a dejar de ser tus padres. De hecho, claro, un ejemplo de esto sería el caso de Goofy, de la película. Las dos, de hecho. Precisamente Goofy intenta reconectar con Max, pero lo hace de manera un tanto invasiva con el tema del viaje. Exacto. Intenta proyectarse a sí mismo en Max, y que si bien tiene buenas intenciones con el tema de mostrarle su mundo, y luego se abre al conocer un poco el mundo de Max durante el viaje, al mismo tiempo no es capaz de comunicarse de manera directa. De hecho, el conflicto de la trama se pudo haber solucionado de una manera tan simple como que Max llegara a la casa y le dijeran: a ver, me llamó el director, ¿qué hiciste? Y prácticamente con eso se acaba toda la película. Entonces, pero él sale con el tema del viaje y lo agitado del mundo. Pero al menos con esto es que ellos pueden afrontar la situación y discutirla, lo cual demuestra que Max va madurando y lo mucho que evoluciona como personaje. De hecho, de la película hay una frase que me encanta, que es cuando están cayendo y le dice: yo ya no soy tu hijito, ya crecí y tengo mi propia vida. Y Goofy le dice: lo sé, pero yo solo quería compartirla. Eres mi hijo, Max, no importa cuánto crezcas. Yo de verdad adoro esa escena, porque demuestra que los lazos familiares no se van a romper, no importa el tiempo que pase. Pero también representa que uno igual tiene que darle su espacio, tiene que igual dejarlo aprender y tener su independencia. Pero ahora, sí, esa película representó que uno igual tiene que ir guiándolo, pero también tiene que dejarlo caminar solo. Exacto. Decirle por dónde girar, pero después dejarlo seguir el camino. Exacto. Bueno, ya con esto ya estaríamos terminando, así que Aaron, ¿cuáles serían tus conclusiones de esta última charla? Yo creo que los padres en la ficción han ido cambiando con el tiempo, han pasado muchas transformaciones y cada transformación igual ha sido representando de cómo es la época en la que estos padres aparecen. Y eso, hemos llegado a una época en la cual la mayoría de los padres, sobre todo los que son un poco más jóvenes, son un poco más descuidados con sus hijos, y sobre todo cuando son niños chicos. Pero
Eso, pues, creo que a medida que vaya avanzando el tiempo vamos a ir teniendo nuevas percepciones de cómo serían los padres y al final va a ser un cambio constante que se va a seguir dando a medida que vayan pasando los años. Exacto, yo de verdad concuerdo contigo en ese punto. El hecho de cómo los padres son representados según la época, y al mismo tiempo en el caso de los negativos está el hecho de que muchos autores, sobre todo cuando son jóvenes, tienen sus complicaciones con sus padres y a veces intentan reflejar esa molestia y esta imagen, por así decirlo, negativa en su ficción, en su relato. Pero al mismo tiempo, una vez que entran al rol familiar, se van dando cuenta de cómo son las cosas en realidad, y eso cambia la manera en que lo ven. Y de hecho, la forma en que ellos van cambiando precisamente es un interesante tema para retratar en su obra y poner a este personaje solo, que está ahora en un rol de hombre de familia y tiene que aprender sobre la marcha. Y al mismo tiempo aprender que esa clase de problemas no siempre se van a arreglar con magia. Por eso, a pesar de todo lo que digan, me gusta mucho El legado maldito, ya que supo plantear el tema. Sí, es un plagio descarado a Volver al Futuro, pero por lo menos en lo que respecta a la paternidad lo hizo bastante bien. Y bueno, ya con eso estaríamos cerrando todo lo que es esta sesión. Espero que haya sido de su agrado. No olvides seguirnos en redes sociales. En mi caso, el diario de Armin para Facebook, en Wattpad @abchile, y en YouTube síganme en mi canal de poesía, Poesía con Armin. En el caso de Aarón, en el mío, hablando weas, que tengo un video hace rato que debía haberlo subido, pero ya lo voy a subir, tranquilos. Ok. Bueno, ahora quisiéramos oírlos a ustedes. Dejen en los comentarios los ejemplos de padres que han visto en la ficción y cuéntenos por qué razón consideran que son buenos o malos padres. Ya sin nada más que decir, espero que tengan un lindo día, que Dios los bendiga y ¡sayonara!